La hora de la campana. Bueno, estamos en la hora de la campana, un nuevo programa que vamos a lanzar para hablar de orientación. La orientación tiene varios símbolos y uno de los símbolos de pronto perdidos y más dinámicos es la campana. La campana como símbolo de la memoria. Cuando suene la campana, nuestro invitado va a entender que ha hecho sinapsis, como que una conexión importante. Y hoy tenemos una invitada súper especialísima que se llama Diana Patricia Girón. Y ustedes se preguntarán quién es Diana Patricia Girón. Cuéntanos quién es esta invitada que tenemos hoy, Diana. Bueno, buen día, mi nombre es Diana. Gracias ante todo, Amilcar, por invitarme. Yo soy licenciada en Educación Especial, soy mamá, soy profesional en inclusión, en la parte de acompañamiento, apoyo pedagógico, en un hermoso colegio del distrito. Y hoy venimos a hablar de un libro que a mí me marcó la vida. Se llama Momo, de Michael Ende. Muy bien, Diana, hemos hecho la primera conexión, la primera sinapsis, porque justamente por iniciativa tuya y por tu recomendación, pues me tomé la tarea de hacer una pequeña investigación de Momo, ese libro de un autor alemán, Michael Ende, que, bueno, trae una cantidad de cosas. Y una de las primeras cosas que encontré es que podemos pensar que era un libro para niños, pero realmente no es un libro como para tan niños. ¿Qué piensas tú de a qué público está dirigido este libro denominado Momo? Bueno, pues yo creería que iría para cualquier tipo de público en la medida en que se pueda incluso adaptar en cuanto a contenido, las imágenes, pero así el libro con sus 200 y tantas páginas puede estar para un público adolescente y adulto. Bien, hay una segunda conexión y yo sé que también contigo tiene que ver con el tema del DUA, el diseño universal del aprendizaje, porque tú hablaste de las adaptaciones. Yo también vi unas adaptaciones que se han hecho, que circulan en YouTube, en Internet. Una de esas adaptaciones es una película animada, una película que dura un poco más de hora y 30 minutos, que es una forma de llegarle a un público de niños que no son lectores. Eso me parece súper interesante que lo tengamos en cuenta, porque estamos leyendo este libro con base en la metodología Sinapsis, y la metodología Sinapsis está basada en el DUA. Cuéntanos un poquitico cómo se podría aplicar el diseño universal del aprendizaje, el DUA, en el trabajo pedagógico sobre este libro denominado Momo, de Michael Ende. Bueno, desde el DUA vamos a empezar desde el primer principio, que es la motivacional, el de la implicación. Al presentarle más que imágenes, más que palabras, como un conjunto de palabras e imágenes significativas. Podemos presentarle una imagen que está surgiendo en Wikipedia, por ejemplo, una imagen de una niña que en sus manos tiene un oído, una oreja, y está sentada y está contemplando directamente y está mirando directamente a alguien y le está poniendo en su corazón, es decir, está implicando. Y esa sería la primera parte del DUA, implicarlo frente a alguna idea, frente a alguna imagen, frente a lo que significa escuchar realmente. Y ahí empezaría la primera pregunta: ¿realmente nosotros escuchamos? Bueno, muy bien, vamos a ir haciendo esa sinapsis a lo que nos están diciendo. Bueno, vamos a hacer esa primera o esa segunda conexión que hemos tenido con el método Sinapsis. En Sinapsis hablamos de 3 formas de aprender. Una de ellas es aprender sintiendo, la otra es conceptualizando y la otra es haciendo. Bien, entonces en el del DUA, pues ya hemos dicho, Sinapsis se basa sobre el diseño universal del aprendizaje, y el aprendizaje significativo tiene que ver con lo emocional, lo significativo. El conocimiento no es significativo per se,
no es significativo por sí mismo, hay que hacerlo significativo y en este momento desde lo emocional, desde cómo captar, y es un libro que trae, como tú dices, muchas imágenes, o sea, no porque haya fotos, pero el texto en sí mismo tiene muchas imágenes en sí mismo que nos permite, que nos va a permitir que los niños se enamoren de ese cuento. Pero cuéntanos un poco de tu experiencia personal con el libro. ¿Cómo conociste tú este libro, Diana? Mm, amiga, esta última parte no te la escuché muy bien. Ah, Se ok. escucha entrecortadísimo. Cómo conociste tú el libro Momo? ¿Cómo te acercaste a ese texto? Tocaría, no sé. ¿Cómo ¿Quieres? conociste, cómo conociste tú el libro? ¿Cómo? ¿Quién te introdujo a esta lectura? ¿Quién me llevó al libro? Sí. Bueno, este libro lo conocí cuando tendría 12 años. Me lo prestó mi tía Beatriz, que ella es licenciada en educación preescolar, y a ella le gustaba mucho poner a todos los sobrinos a leer un cuento. Y ese cuento lo teníamos que rotar y teníamos que entregárselo a cada uno de tan pronto termináramos, dárselo al siguiente primo. Y pues también era casi una competencia para ver cuánto tiempo uno se demoraba entre libro y libro. Entonces, cuando llegó a mis manos, me interesó desde el principio la manera en que se narra la historia, la manera en que, pues en ese momento no había celulares, poco televisión nos dejaban ver. Entonces mi mente estaba atenta a esas palabras del libro. De hecho, yo me sentaba en un arbolito que quedaba ahí en la casa y ese era mi lugar favorito para leer. Entonces ahí creo que no me demoré más o menos casi 8 días en leerlo y realmente me marcó bastante. Ay, qué bueno. Bien, ahí hay otra sinapsis ahí para hacer con Diana. O sea, enamorarse de la lectura, ¿sí? El placer de leer. Algo que definitivamente tenemos que recuperar para estas y para cualquier otra generación. Ese hecho de leer no porque sea un texto de estudio, no porque sea un texto del colegio, sino porque pues, de pronto, oye, eh, la tía quiso unirlos y creo que lo consiguió, unió toda esta generación de primos en torno a un texto maravilloso como es este de Michael Ende. Entonces creo que se cumple ese primer principio de sinapsis, es aprender sintiendo, o sea, lo emotivo, lo emocionante. Si lo leíste una semana significa que te enamoraste del texto, que te cautivó, que te llamó mucho la atención y prácticamente lo devoraste, como podríamos sentir. Pero hay otro principio del dúo, hay otro principio en sinapsis. Cuéntanos qué otro principio hay que tener en cuenta en el diseño universal del aprendizaje. No te entendí esta Ah, ok. parte. Cuéntanos el segundo principio del DUA. Cuéntanos el segundo principio del DUA. El segundo principio tiene que ver con la representación, es decir, cómo les mostramos los docentes el contenido al estudiante. Hay diferentes formas de presentarlo. Entonces, pues era modo de un audiolibro, como lo que estamos intentando hacer, grabando los capítulos y darle forma y sentido a lo que estamos haciendo. Otra es presentar el texto ya de pronto más ajustado a chiquitos con discapacidad, donde las imágenes tendrían que ser más grandes, o incluso pensarlos en imágenes para darles a entender esa parte del libro con textos sumamente cortos. Y ahí nos correspondería ser demasiado prácticos y sintetizar muy bien la información para transmitírsela a
a nuestros estudiantes. O no sé, podríamos inventar una canción o podríamos proponerles una obra de teatro o presentarles una obra de teatro o ver una obra de teatro, por ejemplo, en este caso del Momo. Sí, perfecto. Bien, Diana, ahí has tocado otro campanazo, otra sinapsis, porque creo que queda mucho más claro esa forma de presentar el DUA, ¿no? Entonces ya empezamos en que definitivamente el interés pedagógico tiene que ver con que lleguen unos contenidos específicos, unos conceptos específicos, pero el DUA está pensado para una población heterogénea, una población diversa que puede incluir, por ejemplo, niños con baja audición o aún inclusive niños sordos o niños que tengan algún tipo de discapacidad visual que no les permita asimilar información de esa manera. Entonces, te puedo entender que ese segundo principio del DUA tiene que ver con lo sensorial, con que la información llegue de diferentes formas, ojalá también de manera táctil, de manera kinestésica, pero digamos en principio sabemos que la escuela es muy audiovisual, o auditiva o visual. De pronto hay cosas kinestésicas que podrían utilizar, de pronto después lo pensaríamos, pero en principio creo que entendemos muy bien ese principio. En Sinapsis entendemos ese principio como aprender conceptualizando. Hay conceptos claves, hay conceptos fundamentales que deben transmitirse. ¿Qué concepto fundamental o qué principios fundamentales a ti te parece que transmite Momo? Recordemos que también se habla, hay un subtítulo que tiene la obra y es Los hombres grises, y tiene que ver con el tiempo, con ese concepto del tiempo. ¿Cómo transmitirle a los niños ese tema del concepto del tiempo, Diana? ¿Cómo sería el concepto del tiempo para aplicarlo con Momo? Sí, sí. Ok. Pues más allá del tiempo es como la calidad de tiempo, porque digamos, si nos damos cuenta, el libro, y con respecto a los niños, hay un capítulo muy bonito que es el capítulo 3, en donde los mismos niños aprenden o juegan con lo que tienen y Momo les inspira esa libertad, esa creatividad. Entonces ellos aprovechan cualquier recurso para el juego. Pero si nos acomodamos a nuestro contexto actual, nuestros niños están más sobreexpuestos a cualquier cantidad de aditamentos, sea la tecnología, sea los tiempos, sea la falta de tiempo del adulto, donde el niño ni siquiera sabe qué es realmente un tiempo para él. Por eso, rescatar el juego como el dinamizador del tiempo para un niño es valioso. Por eso dicen que la parte más sagrada de un niño es el juego. Bien, es un campanazo. Tiempo, en este caso. Un campanazo bien fuerte, ¿no? El tema del juego en esta generación, en esta sociedad, en esta generación de niños, pues es muy diferente al juego que nosotros experimentamos, ¿no? El juego que yo experimenté era mucho juego. Para mí juego era sinónimo de correr, de sudar, de no sé, hacer muchas cosas de movimiento. Pero ahora el juego de esta generación es el juego estático, ¿no? El juego virtual, el juego de la pantalla, el juego del celular, el juego de estar muy ensimismado, que inclusive jugando juegos en línea con otros niños parece que estuvieran solos. Pero este tema del juego es súper importante rescatarlo, porque pues se ha dicho mucho del juego y se ha escrito mucho del Homo Ludens como una etapa evolutiva del ser humano. El juego es una actividad que se realiza por el simple placer, no tiene ni tiene por qué tener una función específica, sino que se realiza por el simple placer, y obviamente es pedagógico y es didáctico y algo se puede aprender luego, pero eso también tiene que ver con el aprender sintiendo, emocionarse para poder aprender, involucrarse en un juego. Lo que tú propones de, por ejemplo, establecer o montar una obra de teatro, creo que sería también una opción interesante, ya que tendríamos casi todo un año o todo este año para hacer este trabajo.